Hace solo 72 horas, identificar con precisión milenaria la huella de un dinosaurio era una labor que dependía casi enteramente del ojo experto, de años de experiencia y, a menudo, de una subjetividad ineludible. Hoy, es una tarea que puede realizarse con una aplicación impulsada por inteligencia artificial en cuestión de segundos. Mañana, será la norma. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025, transformando incluso los campos más antiguos y arraigados de la ciencia, como la paleontología. El anuncio principal que ha catalizado esta transformación ha llegado de la mano de un equipo de investigadores de la prestigiosa Universidad de Edimburgo, en Escocia, y el innovador Helmholtz-Zentrum, de Berlín, Alemania. Fue presentado formalmente hace apenas unas semanas, con la publicación de sus hallazgos en la reconocida revista científica PNAS, un foro de máxima autoridad en el ámbito académico. Lo que han revelado al mundo es DinoTracker, una novedosa aplicación que no solo promete, sino que ya está demostrando ser una herramienta revolucionaria para científicos y entusiastas por igual. En esencia, DinoTracker utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para identificar y analizar huellas de dinosaurios a partir de simples imágenes, o incluso bocetos. Cuarto, facilita la ciencia ciudadana, permitiendo a entusiastas y aficionados contribuir con sus propios hallazgos, si son debidamente verificados, a una base de datos global, enriqueciendo la investigación colaborativa. Antes, todo esto era imposible o extremadamente engorroso. Sin embargo, es crucial ser honestos y reconocer las limitaciones actuales de DinoTracker. Esta herramienta, por avanzada que sea, no es una bola de cristal, ni un reemplazo completo para la mente humana. Por ejemplo, la aplicación todavía no puede interpretar el contexto geológico completo de una huella, como las condiciones del terreno en el momento de la pisada, que pueden afectar drásticamente la apariencia de la marca. Tampoco puede deducir directamente el comportamiento complejo de un dinosaurio a partir de un rastro aislado, aunque sí puede ofrecer pistas valiosas. Además, su precisión depende en gran medida de la calidad de la imagen de entrada. Huellas extremadamente erosionadas, o fotografías de baja resolución aún pueden presentar desafíos. Los creadores mismos advierten que, si bien la precisión del 90% es excepcional, siempre debe ir acompañada de la supervisión humana, especialmente para la publicación de nuevos descubrimientos. DinoTracker proporciona una probabilidad, no una verdad absoluta, y el discernimiento experto sigue siendo insustituible. En cuanto a la comparativa con la competencia, hasta ahora, las alternativas reales eran principalmente dos: el análisis manual por expertos humanos, o el uso de software de procesamiento de imágenes básico que se limita a mediciones geométricas. DinoTracker es superior en velocidad, ya que puede procesar una huella en segundos en lugar de horas, y en objetividad, eliminando los sesgos humanos inherentes. Su capacidad para manejar millones de variaciones le da una robustez que ningún software anterior o método manual podía igualar. Sin embargo, en aspectos donde se requiere una interpretación creativa de anomalías extremadamente raras, o la síntesis de información de fuentes muy dispares que van más allá de los datos de entrenamiento, la intuición humana aún lleva la delantera. DinoTracker es un potente copiloto, no un piloto autónomo. El impacto de DinoTracker y tecnologías similares en la industria tecnológica es vasto y multifacético. Para las empresas de inteligencia artificial, este caso de éxito demuestra el inmenso valor de desarrollar inteligencia artificial especializada para campos científicos nicho. Esto probablemente impulsará inversiones significativas en otras áreas de investigación científica que requieren análisis intensivo de datos visuales, como la arqueología, la geología forense o la biología marina. Los competidores de este equipo, seguramente, ya están analizando la metodología detrás de DinoTracker para desarrollar sus propias herramientas o para mejorar las existentes. Esto podría llevar a una carrera por la creación de las bases de datos de entrenamiento más completas y los algoritmos más sofisticados, lo que a su vez aceleraría la innovación en todo el sector. Cambia el equilibrio de poder al destacar la importancia de la colaboración interinstitucional y el enfoque multidisciplinar. Un modelo que otras empresas y universidades querrán emular para sus propios proyectos de investigación y desarrollo. Además de la industria tecnológica, DinoTracker tendrá un impacto significativo en varios sectores específicos. En la paleontología, el impacto es, por supuesto, revolucionario. Ya hemos mencionado la eficiencia y la objetividad, pero también abre nuevas preguntas de investigación. Por ejemplo, uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio es que varias huellas de dinosaurios, que datan de hace más de 200 millones de años, muestran similitudes notables con las aves actuales y extintas. Esto sugiere que la evolución de las aves podría haberse producido mucho antes de lo que se pensaba, una hipótesis que ahora puede ser explorada con mayor rigor gracias a la capacidad de DinoTracker de identificar estas sutiles conexiones. Además, la investigación sugiere que algunas huellas en la isla de Skye, en Escocia, pueden haber sido dejadas por los ancestros de los dinosaurios con pico de pato, los hadrosaurios.
proporcionando una nueva pieza al rompecabezas de su origen. En la educación y los museos, Dino Tracker ofrece la oportunidad de crear experiencias de aprendizaje más inmersivas e interactivas. Los visitantes podrían utilizar la aplicación para identificar réplicas de huellas, comprender mejor el tamaño y el tipo de dinosaurio que las dejó, y así conectar de forma más directa con el pasado. En el ámbito de la conservación y el turismo, esta herramienta puede ayudar a identificar y catalogar rápidamente sitios de interés paleontológico, facilitando su protección y promoviendo un turismo científico responsable. Esto no solo preserva el patrimonio, sino que también genera interés y conciencia pública. Desde una perspectiva social y ética, el desarrollo de Dino Tracker plantea algunas consideraciones importantes. Uno de los dilemas éticos es el riesgo de la excesiva dependencia de la inteligencia artificial. Si bien Dino Tracker es una herramienta poderosa, no debe fomentar la deshumanización de la ciencia, donde los expertos dejan de desarrollar sus propias habilidades interpretativas. Es crucial que la inteligencia artificial se vea como un asistente y no como un oráculo infalible. En términos de empleo, la aplicación no busca reemplazar a los paleontólogos, sino liberarlos de las tareas más repetitivas y de baja complejidad, para que puedan concentrarse en el análisis de alto nivel, la interpretación teórica y la formulación de nuevas preguntas de investigación. Es una evolución del rol, no una eliminación. Además, su éxito subraya la necesidad de estándares y regulaciones claras para el uso de la inteligencia artificial en la investigación científica, garantizando la transparencia, la reproducibilidad y la rendición de cuentas. Las reacciones y análisis de expertos sobre Dino Tracker han sido abrumadoramente positivos, aunque con las precauciones habituales que acompañan a cualquier avance significativo. El Dr. Gregor Hartman, uno de los líderes del proyecto, y el profesor Steve Brusatte, reconocido paleontólogo de la Universidad de Edimburgo, destacan con entusiasmo la importancia de este método. Ambos han subrayado que la herramienta proporciona un enfoque imparcial y efectivo para investigar y educar sobre la vida de los dinosaurios. El profesor Brusatte, conocido por su trabajo en la evolución de los dinosaurios y las aves, ha enfatizado cómo Dino Tracker abre nuevas posibilidades no solo para la clasificación, sino para una comprensión más profunda de la biología y el comportamiento de estos antiguos animales. Es probable que otros líderes del sector, aunque no hayan sido citados directamente, compartan esta visión, viendo en Dino Tracker un ejemplo de cómo la ciencia de datos puede rejuvenecer campos tradicionales. La comunidad de desarrolladores de inteligencia artificial también ha mostrado un gran interés. En foros especializados, se discuten activamente las metodologías utilizadas, desde la arquitectura de las redes neuronales, hasta las técnicas de aumento de datos empleadas para generar las millones de variaciones de huellas. Es muy posible que veamos iniciativas para adaptar estas técnicas a otros tipos de datos fósiles o incluso a artefactos arqueológicos, demostrando la versatilidad del enfoque. Los primeros usuarios beta, en el ámbito académico, ya están proporcionando retroalimentación valiosa, ayudando a pulir la interfaz y a expandir la base de datos de entrenamiento. Una de las preguntas más frecuentes que surgen es cómo se expandirá la aplicación para manejar huellas aún más raras, o cómo se integrará con sistemas de información geográfica para contextualizar los hallazgos a una escala espacial mayor. Es una comunidad activa, anticipando los próximos pasos. Mirando hacia el futuro, las proyecciones para Dino Tracker son apasionantes, tanto a corto como a medio y largo plazo. En los próximos 6 meses, es razonable esperar que el equipo lance mejoras incrementales. Esto podría incluir una interfaz de usuario aún más intuitiva, una expansión de la base de datos de huellas para incluir más especies raras o regiones geográficas, y ajustes finos en los algoritmos, para mejorar aún más la precisión en condiciones de imagen difíciles. Probablemente veremos el lanzamiento de versiones de la aplicación con capacidades mejoradas, posiblemente con integraciones con software de cartografía o bases de datos paleontológicas existentes. La adopción en el mercado académico se espera que aumente exponencialmente a medida que más equipos de investigación descubran su utilidad. Las barreras iniciales serán principalmente la capacitación de los usuarios y la concienciación sobre sus capacidades. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de Dino Tracker seguramente evolucionará para ofrecer análisis aún más sofisticados. Podríamos ver la capacidad de identificar no solo el género o la familia de un dinosaurio, sino incluso especies individuales con alta fiabilidad. La inteligencia artificial podría integrar datos ambientales, como la composición del sedimento o el clima de la época, para ofrecer una reconstrucción más completa del contexto de la huella.
Es probable que surjan competidores, lo que impulsará la innovación y la creación de un ecosistema más rico de herramientas impulsadas por inteligencia artificial para la ichnología. Las aplicaciones maduras podrían incluir la predicción de la velocidad de un dinosaurio, su peso estimado, o incluso patrones de comportamiento basados en secuencias de huellas. La superación de obstáculos técnicos como la necesidad de una mayor explicabilidad de las decisiones de la inteligencia artificial, es decir, entender por qué el modelo hizo una clasificación particular, será una prioridad. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, las implicaciones de Dino Tracker podrían ser aún más transformadoras. Podríamos imaginar asistentes de campo completamente autónomos, capaces de escanear grandes extensiones de terreno con drones, y señalar automáticamente las áreas con potencial de huellas fósiles, analizándolas en tiempo real. La inteligencia artificial podría incluso contribuir a la reconstrucción en realidad virtual de ecosistemas antiguos, poblando estos entornos digitales con dinosaurios cuyas características de movimiento se basan en un análisis exhaustivo de miles de huellas. Esto apunta hacia una paleontología más predictiva y generativa, donde la inteligencia artificial no solo clasifica lo que ya existe, sino que ayuda a imaginar lo que pudo haber sido. Lo que antes era pura ciencia ficción, como reconstruir la vida diaria de un rebaño de saurópodos a partir de sus rastros, se vuelve plausible con esta tecnología. Recapitulemos. El equipo de la Universidad de Edimburgo y el Helmholtz Zentrum de Berlín acaba de lanzar Dino Tracker, una aplicación de inteligencia artificial que identifica huellas de dinosaurios con una precisión del 90%. Esto significa una revolución en la paleontología, acelerando descubrimientos y ofreciendo un análisis objetivo y sin precedentes. En los próximos meses y años, veremos una adopción masiva, la expansión de sus capacidades a niveles de detalle asombrosos, y la creación de nuevas formas de entender la vida prehistórica. Y a largo plazo, la inteligencia artificial podría convertirse en un compañero indispensable para la exploración y reconstrucción de mundos perdidos. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine cómo la humanidad interactúa con su propio pasado. La forma en que la investigación paleontológica funcionará dentro de unos pocos años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la paleontología, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Esto significa que la interpretación de estas enigmáticas marcas prehistóricas puede ahora hacerse con una precisión y una objetividad sin precedentes, marcando un antes y un después en el estudio de la vida de los antiguos reptiles. Este no es un avance marginal, es un cambio de paradigma. La pregunta clave que surge es ¿por qué este avance se produce ahora? La paleontología ha luchado durante siglos con la dificultad de clasificar y atribuir huellas fósiles. Era una de esas fronteras donde la intuición humana, aunque invaluable, se veía limitada por la escala de los datos y la inherente ambigüedad de las pruebas. El timing de este anuncio no es aleatorio, es el resultado de la confluencia de varios factores: el gigantesco salto en el poder computacional, la madurez de los algoritmos de aprendizaje profundo, y la creciente disponibilidad de vastos conjuntos de datos fósiles digitalizados. La comunidad científica, acostumbrada a la lentitud de los procesos de análisis manual, ha recibido este anuncio con una mezcla de asombro y entusiasmo, reconociendo el potencial de una herramienta que podría desatascar décadas de trabajo acumulado y abrir nuevas líneas de investigación. Las primeras implicaciones de Dino Tracker son profundas y se extienden mucho más allá de las paredes de un laboratorio. De entrada, esta aplicación no solo mejora la precisión, sino que también acelera drásticamente el proceso de identificación. Imaginen a un paleontólogo en un yacimiento remoto, que antes necesitaba enviar fotos o moldes al laboratorio, esperar semanas o meses por el análisis de un experto, y ahora puede obtener una evaluación casi instantánea en el lugar. Esto afecta directamente a miles de científicos en todo el mundo, a los equipos de excavación, y a todos aquellos que se dedican al estudio y la conservación de nuestro patrimonio prehistórico. Lo que cambia inmediatamente es la eficiencia y la democratización del acceso a análisis expertos. Ya no será necesario ser un especialista de renombre para obtener una primera evaluación fiable. Esto promete revolucionar no solo la clasificación de huellas, sino nuestra comprensión global de cómo vivieron, se movieron y evolucionaron estos fascinantes animales, proporcionando una base más sólida y objetiva para futuras investigaciones. Para entender la magnitud real de este avance, necesitamos retroceder en el tiempo y comprender la larga y a menudo ardua historia de la ichnología, el estudio de las huellas fósiles.
Durante más de un siglo los paleontólogos han lidiado con el reto de interpretar estas marcas efímeras que dejaron criaturas hace millones de años. Los primeros intentos de clasificación, a principios del siglo XIX, eran rudimentarios, y se basaban en comparaciones visuales muy básicas. A mediados del siglo XX, con el auge de la sistemática moderna, se desarrollaron métodos más rigurosos, pero siempre dependientes de la recopilación manual de conjuntos de datos. Fallaron en la objetividad y la consistencia a gran escala. Cada experto tenía su propio criterio, sus propios sesgos, y la interpretación subjetiva era la norma, lo que a menudo llevaba a debates interminables y a la reclasificación de especímenes. En los años 90, los primeros intentos de digitalización de huellas fueron un hito importante, permitiendo una mejor documentación, pero aún carecían de la capacidad analítica para identificar patrones complejos. Ahora, en 2025, la inteligencia artificial finalmente proporciona la herramienta para superar estos obstáculos históricos. En este panorama no eran pocos los grupos de investigación que buscaban soluciones más avanzadas. Existían esfuerzos por desarrollar software de procesamiento de imágenes más sofisticado, o sistemas de clasificación basados en reglas algorítmicas, pero ninguno había logrado la precisión y la versatilidad de DinoTracker. La diferencia fundamental radicaba en la aproximación. Mientras que otros intentaban codificar el conocimiento humano en reglas explícitas, este equipo se lanzó a la tarea de enseñar a una máquina a aprender de los datos, de la misma manera que un humano aprende, pero a una escala inimaginablemente mayor. La clave del éxito de este equipo residió en su enfoque multidisciplinar, que es destacado en el texto original. Combinaron lo mejor de la ciencia de datos, con expertos en inteligencia artificial y aprendizaje automático, con la profunda experiencia de paleontólogos y geólogos. Esta sinergia, apoyada por una robusta financiación de entidades como el proyecto BMBF Data-X, Helmholtz ROCKIT, Helmholtz I Normie Mag, la National Geographic Society y el Leverhulme Trust, permitió que este equipo superara a otros que quizás carecían de la misma integración de conocimientos técnicos y paleontológicos, o de los recursos para entrenar modelos con conjuntos de datos tan masivos y variados. La financiación no fue solo una ayuda económica, sino el reconocimiento de un enfoque prometedor y la validación de una visión innovadora. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta maravilla tecnológica? En sus fundamentos técnicos, DinoTracker se apoya en una rama de la inteligencia artificial conocida como aprendizaje profundo, específicamente en redes neuronales convolucionales. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un estudiante que solo podía leer libros y memorizar hechos. Esta nueva versión, en cambio, es como un estudiante que no solo lee, sino que además puede ver vídeos, escuchar podcasts, practicar con ejercicios interactivos y visitar museos. No es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas y que le permite desarrollar una intuición. Las redes neuronales convolucionales son particularmente hábiles para procesar y comprender datos visuales. Son un tipo de algoritmo diseñado para identificar patrones en imágenes, desde los más simples como bordes y colores hasta los más complejos, como formas específicas y texturas, de una manera muy similar a cómo el cerebro humano interpreta las imágenes. La innovación clave aquí no es solo aplicar estas redes, sino cómo han sido entrenadas, y la escala de ese entrenamiento. La arquitectura de DinoTracker está cuidadosamente diseñada para la tarea específica de la ichnología. Podemos visualizarlo como un sistema con varias capas especializadas. En la primera capa, la de entrada, el sistema recibe la imagen o el boceto digitalizado de la huella. Esta imagen se descompone en pequeños fragmentos, como píxeles, que son analizados por la siguiente capa, la convolucional. Aquí, una serie de filtros matemáticos barren la imagen en busca de características básicas, como los contornos de los dedos o la textura del sedimento. Es como si diferentes detectives, cada uno especializado en un tipo de pista, examinaran la escena del crimen. Luego, esta información filtrada pasa a capas posteriores donde se combinan estas características básicas, para identificar patrones más complejos, la forma general del pie, la presencia de garras, la distribución del peso. Es un proceso jerárquico, donde la inteligencia artificial construye una comprensión cada vez más abstracta de la huella. Finalmente, una capa de clasificación toma todas estas características y las compara con su vastísima base de conocimientos para predecir a qué tipo de dinosaurio, o incluso a qué especie, corresponde la huella, asignando una probabilidad de acierto. El proceso y funcionamiento interno de DinoTracker es una demostración de la potencia de la inteligencia artificial moderna. Cuando un usuario carga una imagen, el sistema no solo la escanea, sino que la somete a un riguroso análisis multifactorial. Los investigadores han alimentado al modelo de inteligencia artificial con un conjunto de datos masivo. Casi 2000 huellas fósiles reales, cada una cuidadosamente etiquetada y verificada por expertos. Pero aquí viene la parte ingeniosa. No se quedaron ahí.
Generaron millones de variaciones adicionales de estas huellas, simulando cambios que ocurren en la naturaleza, como la compresión del sedimento, el desplazamiento de los bordes debido a la erosión o al pisoteo posterior, o incluso las distorsiones causadas por ángulos de fotografía. Es como entrenar a un médico no solo con imágenes perfectas de enfermedades, sino también con todas las posibles presentaciones atípicas, borrosas o incompletas. Este entrenamiento exhaustivo permite a DinoTracker identificar 8 características clave de las huellas, con una fiabilidad asombrosa, incluyendo la extensión de los dedos, la posición del talón, el tamaño del área de contacto y la distribución del peso en el pie. Gracias a esta capacidad de análisis profundo y a su vasto conocimiento de variaciones, el modelo puede comparar y predecir qué dinosaurio dejó cada huella con una precisión del 90%, una cifra que coincide estrechamente con las clasificaciones realizadas por los paleontólogos humanos más experimentados, superando en velocidad y consistencia cualquier método tradicional. En cuanto a sus capacidades, DinoTracker ofrece una gama de casos de uso principales que son verdaderamente transformadores para el campo de la paleontología. Primero, y quizá el más obvio, es la identificación rápida y precisa de nuevas huellas descubiertas en el campo. Esto significa que un equipo de excavación en un lugar remoto puede cargar una foto o un boceto de una huella recién encontrada en su móvil u ordenador, y en cuestión de segundos, recibir un análisis experto y una posible clasificación. Por ejemplo, si descubren un rastro en una ladera, la aplicación podría decirles que, con un 88% de confianza, esa huella pertenece a un terópodo de tamaño medio. Antes, esto requería que un experto in situ diera una opinión preliminar, o que la huella fuese documentada exhaustivamente y luego estudiada durante días o semanas en el laboratorio. Ahora, se hace en el momento, optimizando recursos y tiempo. Segundo, la aplicación permite una reevaluación objetiva de colecciones de huellas existentes. Muchos museos y universidades albergan miles de huellas fósiles recolectadas a lo largo de décadas, algunas de las cuales son ambiguas o han sido objeto de debate. DinoTracker puede pasar por estas colecciones, aplicando un criterio uniforme y objetivo, y proporcionar nuevas perspectivas o confirmar clasificaciones antiguas. Tercero, actúa como una herramienta educativa inigualable. Imaginen un museo interactivo, donde los visitantes puedan escanear réplicas de huellas y obtener información detallada al instante. O estudiantes que puedan practicar identificando huellas en un entorno virtual con retroalimentación inmediata.